Somos Hugo y Nuria y hemos camperizado una furgoneta para vivir viajando con nuestros perritos. En este momento de la ruta seguimos descubriendo la Provenza y hemos llegado al lago de Saint Croix, que tiene unas aguas turquesas increíbles por las que vamos a navegar para adentrarnos en las mayores gargantas de Europa, donde nos pasará algo con lo que no contábamos. Además de ver un pueblo considerado el más bonito de Francia. Bienvenidos a la ruta La Lavande. Muy buenos días, chicos. Pues esta mañana nos hemos despertado en las gargantas de Verdun, que es una zona que tiene un lago, que tiene unas aguas verdes turquesas que son increíbles, porque se ve que las rocas de esta zona pues tienen unos minerales que las hacen que el agua se aclare. Entonces pues da como resultado unos lagos de color turquesa que son súper bonitos. Y hoy hemos dormido aquí al lado de la zona de las gargantas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger el kayak y vamos a surcar un poquito las aguas de estas gargantas ahora durante la mañana. ¿Has hecho esto? ¿Y qué has hecho con las proteínas? Bueno, lo puse en otro bote y aprovechar este de la proteína, mira, para poner aquí las cosas lo tapamos y si hay un accidente al menos esto flota. Guardar aquí alguna de esas cosas, de los aparatos electrónicos. ¿Está bien? Bueno, está muy bien. Pasa para allá, pasa para allá, pasa para allá. Venga, pasa. Hasta luego, chicos. ¿Ves? Toda la gente se para aquí a hacer la foto y a ver un poquito esto, porque la verdad es que es un espectáculo. Y hoy hace un día precioso de sol, aunque no hace calor, pero igualmente esto es un regalo. Cariño, ¿no quieres que te ayude con lo que pesa eso? Es un muerto, ¿ah? No habrá espacio para nosotros, Nuria, de tanta gente que está viniendo. Hay un montón de gente, es domingo y esto está a rebosar. Bueno, la entrada bastante bien porque esto de aquí es como una piscina, tiene un palmo de agua y te puedes subir súper bien. Incluso se sube también la gente con los niños y todo, está genial. Tú nadas por aquí, ves el fondo, ves el agua turquesa. Mira. Es que parece esto la piscina de tu casa. Qué bonito, muy lindo. Uy, el capitán. Pues la Mini quería venir, pobreta. Esta mañana ya ha olido que había mucho movimiento, quería venir con nosotros, pero... Mini, no puede ser hoy, no puede ser. No te quedes triste. Te vas a mojar y a ti no te gusta. Venga. Que además fijaros que estamos en medio de unas gargantas, que si te caes aquí al agua, pues pocos sitios tienes para subir. Entonces, pues con mucha pena hemos pensado que mejor se quedaban ahí a descansar y tomábamos este día así más para nosotros. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Estábamos navegando normal, pero yo creo que al estar en un sitio tan profundo pues no había cobertura, porque esto de los drones va con satélites y yo creo que al no tener suficiente cobertura pues se ha vuelto un poco loco, se ha empezado a ir contra la pared y se ha acabado chocando ahí contra un árbol. Y ahora Hugo pues ha ido a buscar el dron, pero está en un sitio muy complicado y yo la verdad es que tengo mucho miedo de que se resbale o se caiga o no sé. Solo sé que casi ya ni veo a Hugo y no sé cómo le estará yendo. Pero es peligroso aquí, ¿eh? O sea, es que esto está fea la cosa. Madre mía, me está pidiendo que vaya justo donde está el dron, pero en la parte de abajo con el kayak. Porque supongo que debe de estar en una rama
tan cerca del precipicio que no se debe ni atrever a ir él solo hasta ahí a la punta. Entonces voy a tener que ir yo con el kayak. No sé ni si me voy a poder yo subir aquí sola porque, claro, siempre me ayuda Hugo y ahora aquí con todo y el remo y todo. Madre mía. Venga, voy a dejar aquí el remo. Ay, por Dios, que se me lleva la corriente porque hace mucho aire. Chicos, tengo un montón de miedo, un montón de adrenalina. No sé si nos robarán el remo que acabo de dejar ahí. Ahora estoy en la siguiente playita, justo debajo de donde ha caído el dron. Es que no lo sé ni cómo bajar. Vale. Elmo. El suelo resbala. Madre mía. Me ha dicho que viniera aquí, pero ahora lo estoy llamando y no me responde. ¡Hugo! Ah, ya te veo. Joder, mirad, aquí está Hugo. Me está diciendo que va a tirar el dron. Vale. Al agua va a caer. Vale, ya lo veo dónde. Vale, espera. ¡Espera! ¿Puedes esperar? ¡Hugo! Bueno, agua le ha entrado por todos lados, lo he recogido literalmente del fondo de aquí y no sé, tengo que ir a por Hugo a... Cuesta arrancarse. Voy a buscar a Hugo, que está en la otra playa, y a ver que me explique un poco por qué ha dejado caer el dron tan rápido, porque podía haberlo cogido al vuelo. Mira, ya está ahí en la playa, menos mal, al menos no le ha pasado nada. Pero bueno, esto ahora falta un poquito de arroz al solcito, ya está. Bueno, ya tenemos nuestra aventura, a ver si va a funcionar. 500 euros al final. La broma. ¿Cómo perder 500 euros en una mañana? No pasa nada, tío. Más no parece. Mira, yo lo he intentado y de verdad es que no era posible. Entonces, a mí claro, solamente me dolió que no esperaras a que yo pudiera ir sí, ahí abajo pero es que a tú, pillarla al vuelo. Sí, Lo has puedes hecho pillar tan el rápido. vuelo, sí, y después te tira una piedra y te cae la cabeza. Entonces yo he pensado en el arroz y no está, ¿sabes? Sacarlo rápido y ya está. Y la verdad es que este se ve muy bien, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y si lo encendemos? Para ver. Qué desastre. Desastre de vida, chicos. Ay, Dios. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Mira, aquí casi no hay agua ya. Cuidado el remo, súbelo. Ay, bonito, bonito. ¡Hala, perrito! ¿Estás bebiendo agüita? ¡Uy! Vale. Bueno, ya hemos llegado al fin de trayecto, ¿no? Mira, se ha parado solo, ¿eh? Sí, hemos tocado fondo. Literal. Después de lo del dron yo ya... Bueno, que le vamos a poner el dron en el arroz. En el arroz, vale, vale. Seguro que lo vamos a recuperar. Joder, qué fría, Nuria. Cada vez más fría. Pero es genial. ¿Dónde está el cerebro? Sí, a mí Desde no. los pies. Ay, sí, me empieza a doler ahora. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy
Soy capitán. Soy capitán. Pero ¿por qué no lo haces al ritmo mío? Y cantamos juntos como todas las personas. Porque todo tienes que hacer. Soy capitán. ¿Pero por qué? Venga, va. Joder, pues no, ya no quiero. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. Baila bamba. Baila bamba. Mira, ya están aquí. Nuria. Es que todo el trabajo, pero nos vais a ganar. Nuria. Nuria es Mercedes. Saludos. Venezuela. Venga, Nuria. Y el dron lo hemos puesto a los cuidados intensivos, ¿no? A ver si lo recuperamos. Lo hemos dejado aquí en la guantera porque hace un calor que te torras. Y a ver si vuelves con nosotros, Droni. Pero ya te digo, este dron ya ha pasado por mucho, ¿eh? Pero aún no ha terminado. Señor, por favor, Que había un perrito como tú, que me recordaba mucho a ti. Yo decía, Snoopy, ¿cómo disfrutaría aquí en el agüita? Oh, qué chi, pobrecilla. Y la Mini también, la Mini también. Bueno, chicos, como os he dicho antes, pues el dron estaba ahí en cuidados intensivos y ahora mismo creo que ya funciona. ¡Guau! Mirad, mirad. ¡Ha vuelto, ha vuelto! Mira, ¿veis todas estas rocas? Esta super montaña rocosa que hay aquí. Pues aquí debajo justamente hay un pueblo, que es el monasterio de Santa María, que es donde vamos a ir ahora mismo. Está como unos 2 minutos del lago de Verdón y dicen que es uno de los pueblos más bonitos de Francia. Así que ahora mismo nos vamos a intentar corroborar si esto es verdad o es un bulo, porque hay tantos pueblos que son el más bonito de Francia que al final uno ya no sabe. Es muy guay porque lo primero que nos encontramos aquí al llegar al pueblo es que hay una estrellita colgada entre medio de 2 montañas que brilla así en dorado, suspendida en el cielo, que incluso casi ni siquiera se ven las cadenas que la sujetan, parece que esté ahí flotando aquí en medio. Y esto no se sabe muy bien quién lo puso ni cuándo. Lo que dice la leyenda es que hubo un caballero templario que, como agradecimiento después de haber podido volver de las cruzadas, pues la colocó ahí y ahora mismo pues es como el símbolo de este pueblo y es algo muy importante en este pueblecito. Esta estrella bañada en oro nos acompaña todo el tiempo, porque la podemos ver allí arriba desde cada rincón al que vamos. Las calles tienen una estética muy provenzal, son estrechas y antiguas, al igual que las casas, que se ven muy cuidadas y que tienen colores muy alegres. Mientras paseamos por aquí, disfrutamos de la tranquilidad y el buen ambiente que se respira.
El pueblo está repleto de comercios que le dan mucha vida, donde encontramos diferentes productos locales y típicos, como vienen a ser los jabones y la famosa cerámica trabajada a mano que es tan popular en este sitio. El pueblo no es muy grande, pero aún así tiene muchas opciones para picar alguna cosa y alegrar el momento. Aunque hay un olor que nos persigue constantemente, que es inconfundible, y es el producto estrella de la zona. Estamos hablando de la lavanda. Aquí también nos acompaña todo el tiempo el sonido del agua, porque hay un río que atraviesa todo el pueblo con sus cascadas, que traen agua fresca directamente de los Alpes provenzales. Aunque a estas horas de la tarde preferimos tomar algo un poco más dulce y típico que se hace en este pueblo. Sí, es que aquí en este pueblo es muy importante la hidromiel, que es una cerveza de hidromiel. Yo nunca lo he probado y aquí hay una oportunidad para venir aquí a una tienda y a probar. La hacen los apicultores de la zona, la miel. Sí, lo hacen de aquí, es todo local y además va muy bien porque ahora vamos a subir hasta ahí arriba de todo, entonces para coger un poquito de energía, está muy bien. Es como un vino fino, es algo fino, así, algo dulce, súper dulce. Y bien, me ha entrado súper bien, incluso, bueno, a ti te ha gustado, ¿no? Está bien, sí, está bien. Y ahora he pedido una cervecica a la miel. Como esto para antes de la comida y esto ya después de la comida, ya lleno, Me gusta más, pero está bien, ¿no? Me gusta. Es de plátano. Me ha gustado que cuando me lo ha servido le sobraba un poquito de milkshake y en vez de tirarlo, pues me lo ha puesto así en 2 vasos para aprovecharlo y que no fuera a la basura. Y no sé, son detallitos que a mí me gustan mucho, porque aparte de que es comida y se puede comer, pues es como que, bueno, no sé, es el detallito de darte eso que sobra. Me gusta. Y ahora, después de tomar este milkshake y cerveza de hidromiel, vamos a ver si subimos hasta ahí arriba de todo, porque dicen que hay como unas 262 escaleras para subir a una capilla que tiene ahí a lo alto. Y está bien porque además así también podemos ver un poquito la estrellita además de cerca, y también pues está acabando la tarde y ya para acabar un poquito de rematar el día y ver el pueblo desde arriba también. Il y a un gros rocher juste à droite. Ah oui, c'est vrai, je l'avoue, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous filmez, puis vous le filmez aussi. Oui, oui. ¿Qué pasa, Lidia? La señora me ha dicho que ahí en la roca se puede ver una cara de perfil, que si la había visto y tal, y le he dicho que no, y me la estaba enseñando. Y sí, tiene ahí una cara. Aquí tiene los ojos, la nariz, la boca. Y es una personita así de perfil. Estamos subiendo por el caminito este, que va para aquí. Vemos la carita que nos ha enseñado la señora. Subimos para aquí arriba. Y llegamos hasta la iglesia que está ahí arriba de todo. A ver si con un poquito de suerte aún la encontramos abierta. Ahora está viniendo un helicóptero porque se ve que alguien ha tenido algún problema y justamente pues ha aterrizado a un par de sanitarios y ahora yo creo que viene a recogerlos, pero con la persona que no está bien. Pues nada, después de ver este salvamento, que ha sido increíble, ya sabemos que al subir aquí a la capilla, si nos pasa alguna cosa, que tenemos a algo que nos pueda ayudar, ¿eh? Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, voy a ver la capilla, a ver qué tal. Ahora la señora, que es la señora que hemos encontrado por el camino, pues ha encendido un poquito esto, porque ella es un poquito la encargada de este sitio. E incluso nos ha permitido entrar aquí con los perritos, que me ha dicho, pueden entrar, que ellos también son parte de la creación. La he visto muy mona y ya... A mí también me dijo que es del siglo XII y después han hecho una ampliación desde los años 1500.
Y a mí lo que más me gusta es que todo gira un poquito en torno a esa estrella, porque incluso aquí el altar también tiene las estrellas. Son mucho el símbolo de este pueblecito. La referencia. Y no sé, a mí me gusta mucho cuando algo tiene tanta identidad y lo refuerzan, es como un poco su sello de aquí. Sí. Y lo recordaremos por esto, yo creo, además. Nuria, está grabado, vida, está grabado, mi vida. ¿Qué vas a hacer ahora sí? Yo tan lejos, vida, en serio, cosas se dirán. No te rías, dame la mano, cariño. En serio, por favor, que te vas directo a la PM, vida. Se me ha roto el zapato y todo. Mira, un montón de piedras, mira. Joder. Madre mía. No me he hecho daño, tranquilo. Vale. Tranquilo, muy Hugo, no bien, me he hecho daño. muy bien. Ay, señor. Mira. Suelo resbaladizo. 40 minutos hasta la capilla de suelo resbaladizo. Confirmo. No sabemos decir si este es el pueblo más bonito de Francia, porque todos son especiales y dependiendo del momento y de cómo lo vivas, te llevarás sensaciones diferentes. Pero lo que sí tenemos claro es que para nosotros este se encuentra en el podio. Y con la caída del sol, el brillo de esta estrella se va despidiendo poco a poco. Pero este pueblo no se quedará sin luz, porque ahora sí que vienen las estrellas de verdad. Y desde aquí nosotros también despedimos este vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo. Dale like y no te pierdas la ruta a la Laván.